Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes el control de su vida, Dios mío. Padre precioso, que seas tú usando su boca, Señor, su Padre eterno, sus labios, Dios mío santo, ungiéndolos, Dios mío santo, para hablarnos, Dios mío, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta noche, Dios. Lo atesoremos y lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Dios mío, para que cuando, Padre eterno, sea el tiempo que tú, Señor, ya tienes preparado y especificado, Dios, ese tiempo, Dios mío santo, podamos comenzar, Señor, a cosechar, Señor, aleluya santo, y podamos cuidar esos frutos, Dios mío santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanas y mis hermanos, Dios. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, Padre, danos inteligencia para poder entender, Dios mío, danos conocimiento, danos revelación, danos entendimiento, Señor, y danos esa fe para creer, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, regálanos ese don de ciencia, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Revélanos esos misterios de tu palabra, Dios, Padre eterno, revélalo en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este privilegio, Señor, y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Dios mío santo. Aprovecho este momento para hacer una oración, Señor, por Boris Méndez, Dios mío santo. Mira, Padre, ese muchacho, Dios mío santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, allí, Padre eterno, aún hay esperanza, Dios mío santo, Padre, sabiendo que tú tienes el control, Dios mío, y allí en esa cárcel, Dios mío, donde se encuentra, Dios, revístelo de favor y gracia, hay en gracia en él, Dios mío santo, pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, venimos removiendo toda deportación, Dios mío, Padre de la gloria santo. Solo tú puedes obrar, Padre eterno, sobrenaturalmente en su vida, Dios mío santo. Fortalece su Padre, Dios mío, dale fuerza, Dios mío, Padre, todo debilitamiento, toda tristeza, Señor, que viene a su vida, Dios mío, la llevamos cautiva delante de ti, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos tu paz en su vida, Dios. Dale paz, Señor, dale esperanza, Dios, ahí donde está, Dios mío, en su casa, y al muchacho ahí en esa cárcel, Dios, habla su vida, Dios mío santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sabemos que tú eres el único, Padre, que cuando todo está fuera de nuestras manos, Señor, tú siempre tienes una solución, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bendiciones, hermano. Voy a dejar al hermano con nosotros y pongamos atento este oído y este corazón. Gracias, hermano, que les bendiga. Pues primeramente, ¿verdad? Disculpas, venía atrasado, pero venía despacio porque llevaba prisa. Sí, venía despacio porque llevaba prisa. Sí, entonces, por eso es de que llegamos, ¿verdad? Pero llegamos. Le damos la gloria y la honra de nuestro Señor. Y ante todo, Señor, te doy gracias, Señor bendito, por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias especialmente porque quiero dar testimonio. ¿Cuándo fue que yo pedí el mapa de Monroe? ¿Cuándo fue? Hace como 2 semanas, ¿no? Bueno, pues la semana pasada, el viernes, lo encontré. Así, de repente, yo andaba en el yunque allí, sacando unas piezas. Estaba aquí el carro donde yo estaba trabajando y acá había otro, ¿verdad? Que no tenía puerta, tenía ahí un basurero. Pero yo volteaba y volteaba, bueno, pero yo necesitaba algo para poder trabajar con la otra camioneta. Dije, a lo mejor por aquí lo encuentro. Sí, y me meto y estoy allí. Iba saliendo el mapa de Monroe. Dije, aleluya.
¡Qué compromiso! ¿Se imaginan qué compromiso me puso el Señor? Y cuando lo vi dije, ¡ay! Creo que la cruz está pesada. Necesito a alguien que me ayude a cargar esta cruz. Porque es un compromiso grande. Yo nada más dije, me gustaría. ¿Qué les dije? Me gustaría tenerlo, ¿verdad? O no dije, quiero tenerlo. Me gustaría tenerlo. Eso para esto y para esto, ¿verdad? Les dije. Bueno, pues el Señor me lo puso allí. Por la medida. Haga, póngase a trabajar. Dije, pues, como dice aquel canto, ¿verdad? Yo necesito de ti, Señor, para caminar. Necesito de ti para visitar todo Monroe. Así que, pues, bueno, lo que voy a hacer es de que voy a sacarle fotocopias en cuadros. ¿Sí? Voy a dividirlo en cuadros ese y hacerlos en grande y pues tengo que ponerme pues ahora sí que a planificar, dejar muchas cosas personales para dedicarle el tiempo para ir. Es más, hasta me lo digo también de Ridgewood. West Monroe, Ridgewood y todo lo que es alrededor. Sí, y bueno, pues, ¿qué puedo yo decirle al Señor? Pongámonos a decirle, Señor, pero eso nada más estaba bromeando. ¿Verdad que no? No, yo lo deseé. Yo dije, desearía tener ese mapa. Dice que contestan las peticiones de nuestro corazón. Sí, y luego más cuando, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esa encomienda, pero eso es lo que yo les quería dar, ¿verdad? Gracias, Señor, porque has respondido. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de dar testimonio de que tengo que trabajar aquí. Gracias, Señor, porque ese fue, bueno, así como quien dice, señal y fuerte, como diciendo, ¿qué estás esperando? Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, me dijo. Despiértate tú que duermes. Y sí, estaba yo durmiendo mucho. Y en esos días, pues esos 2 días, era la 1 de la mañana, las 2, me dieron las 3, me dieron las 4, y yo dando vueltas. Señor, yo sé que necesitas que yo me ponga, pero ¿qué te pido? Bueno, pues sabes que pues mejor me voy a ponerme a cantar, a orar esos 2 últimos días. Y bueno, pues estábamos, ¿verdad?, en lo que viene siendo el estudio. Hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca de lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Y una de las partes que nos habla el libro, nos habla de los evangelios sinópticos. ¿Qué han estudiado acerca de esos evangelios sinópticos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son aquellos que van a la iglesia callados, todos Bueno, esos son los evangélicos. Esos son los evangélicos. Sí, vamos a hablar acerca de los evangelios. Sí, ¿cuántos evangelios tenemos? Tenemos 4 evangelios. Ok. Tenemos. ¿Se lo olvidó?
Bueno, pero me imagino que ya lo estudió. 1, No, la primera toda. 3, 4. Ok, capítulo 4. Estamos en el 4, ok, del libro o del cuadernillo, un panorama, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Ok, estamos en el 4. Segunda parte. Introducción hacia lo que es el pacto. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Sí, aquí vamos a poner a Mateo. Luego sigue ¿qué? Lucas. No, Marcos. sigue Marcos, Y después sigue Lucas y Juan. Lucas y Juan. Ok. ¿Cómo lo miran estos evangelistas a Cristo? ¿Cómo lo miran? Una mirada. Mateo nos da una perspectiva de Jesús como un rey. Al leer nosotros Mateo, vamos a encontrar allí que nos presenta a Jesús como el rey. En Marcos lo vamos a encontrar como el siervo. Lucas nos lo presenta como el hombre y Juan nos lo presenta como Dios. Estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, traen mucha concordancia y hay mucha polémica entre los estudiosos de los textos, porque existen muchísimos textos, copias, ¿verdad?, de lo que vienen siendo los evangelios. Habíamos hablado anteriormente, en la semana pasada, habíamos hablado acerca de la cronología que existía en esa época, la cronología. Cuando comienza la era cristiana, ¿sí?, cuando nace Cristo, muere Cristo alrededor de, este es el año 0, alrededor del año 80, aproximadamente. Aquí surge otra etapa. Aquí viene siendo la iglesia que se le conoce como primitiva. La iglesia primitiva. Después de aquí, de estos, viene siendo ya lo que es la iglesia de los padres. Ahí encontramos a un discípulo que se llama Policarpo, encontramos a otro Ignacio de Antioquía. Hablando de Ignacio de Antioquía, fue un discípulo, un obispo, un pastor directamente de los apóstoles. Hay una anécdota de él que marca que le dijeron: tienes que negar a tu Dios, y si no, te vamos a meter a la hoguera, al fuego. Entonces él dice: ¿cómo voy a negarlo? ¿Cómo voy a rechazar a mi Señor? Que Él durante todo este tiempo no me ha hecho ningún mal, sino me ha hecho el bien. Y si he de morir en el fuego, yo voy a Él, pero no lo rechazaré. Y caminó hacia el fuego. Si me van a matar, pues yo camino hacia Él, pero yo no voy a negar a mi Señor, porque durante tanto tiempo que lo conozco, no me ha hecho ningún mal, sino al contrario, me ha hecho el bien. En esta parte, Roma, hay una persecución de los cristianos y son
llevados al Coliseo, es cuando pues los encienden, los avientan a los leones para que nieguen a Jesucristo. Pero ¿qué tan grande era esa fe? Que cuando estaban en el Coliseo, esa gente se arrodillaba y adoraba al Señor y se entregaba a la muerte. En el Coliseo toda la gente eufórica gritando, sí, a los leones, mátenlos, sí, sí. Pero mucha gente empezó a mirar que la gente se entregaba y moría por su Señor. Y empezaron a preguntarse, ¿quién es ese Dios de ellos? Que esta gente se entrega a los leones y muere por ellos. Mueren ellos por él. ¿Quién es ese Dios? Entre más castigaban y sacrificaban cristianos, más cristianos se multiplicaban. Llegó el momento en donde, pues, llegó un emperador que necesitaba hacer ciertas modificaciones en la iglesia, en la ciudad de Roma, pero no sabía cómo. Entonces le prende fuego a la ciudad. Y dice, fueron los cristianos, y persecución fuerte sobre de los cristianos. Y ahí es donde surge una explosión grandísima, porque la gente empezó a mirar a esos cristianos en la ciudad de Roma, y eran unas personas que caminaban tan recto, y tan buenos ciudadanos, que la gente empezó a buscar precisamente de Cristo. Ahora, ¿cómo es que esta iglesia tiene tanta fe y se entrega? Aquí hay un punto bien importante que quiero yo tocar aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá afuera se está corriendo el rumor de que esa iglesia no conocía los textos, que no sabía cuáles eran los verdaderos evangelios ni las cartas paulinas, pero en realidad sí las conocían. Hay datos en donde ellos ya habían hecho una separación de muchos de los evangelios o cartas o pergaminos que se estaban corriendo por las iglesias, y ellos decían, esto sí es y esto no es. Ya tenían a estos 4 evangelios clasificados, tenían las cartas de Pablo, porque inclusive hasta Pedro dice, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Aún Pedro conocía todo eso. Entonces ya existía todo ese tipo de cosas. Ahora, Mateo realmente se dice que fue escrito en hebreo para los judíos. Y eso realmente no lo tenemos en nuestro libro. Yo tengo otro cuadro sinóptico más fuerte. Lucas lo escribe para los griegos. Y Marcos hace también para lo que viene siendo un tipo de griego diferente, ¿sí? Porque se manejaban varios griegos. Pablo no hablaba cualquier tipo de griego. Pablo se metía con los sabios y hablaba su lenguaje. Pero también había otro tipo de griego, que era pues el vulgar. Entonces, aquí existe algo. ¿Quién fue el primero que escribió los evangelios? ¿Sí? ¿Fue Mateo o Marcos? Porque Juan se sabe muy bien que fue después. Lucas dice que al principio, dice, indagué,
busqué, oh queridísimo Teófilo, para ordenarte, para ordenar todo y enviarte, para que tú sepas realmente de primera mano con los que estuvieron con el Señor. Entonces, nosotros sabemos que Mateo era un levita, hacía cuentas, o sea, como quien dice, sabía escribir. Entonces, allí hay un tipo de cosas, pero especialmente nos inclinamos más hacia Mateo. Marcos sí también nos narra más o menos lo que marca también Mateo, pero él lo hace más corto. Él nos empieza a hablar más de... Pero dicen que Mateo vio. Sí, pues él fue. Se cree, dicen que los otros posiblemente le copiaron a Mateo. Sí. No. Sí, porque Lucas lo dice, que él indagó, que él estuvo, ¿verdad?, platicando con los que vieron todo, con los que estuvieron con él. Entonces, aquí lo hacemos a un lado, ¿verdad?, que él es un escritor histórico. Aparte de eso, que era doctor y tenía muchas virtudes, ¿verdad? Entonces, es donde, ¿verdad?, estamos separando quiénes fueron primero, quiénes son. Entonces, sí, Mateo estuvo con él. Marcos también fue parte, pero él nos está hablando, ¿verdad?, de una manera muy diferente. Acá nosotros podemos ver cómo trabajan con, dejen de acuerdo quién es el que trabaja mucho con las parábolas. Hay uno que trabaja con las parábolas, otro que trabaja con enseñanzas, pero ahorita se me fue realmente. Entonces, encontramos de que sí, también encontramos también que Marcos es en latín para los romanos, judíos, romanos, griegos, cada uno de ellos, ¿verdad? Pues podemos saber que el Señor pues siempre trae propósitos y usa quien Él quiere y como Él quiere, y hace sentir cómo trabajar con cada una de las cosas. Entonces, encontramos realmente esto. ¿Cómo es que Dios empieza a trabajar con esta gente? Si es un rey, ¿sí? Si es un rey, entonces le corresponde el querubín que tiene la cara de león. ¿Sí saben los querubines, verdad? Que miró Ezequiel. Que miró 4 querubines que rodeaban la gloria de Dios y que abajo tenían ruedas y que tenían 4 caras, tenían alas, unas cubrían sus pies, otras cubrían sus ojos, ¿verdad? Y tenían cara de león. ¿Cuál era el otro que tenía? Cara de buey o de toro. El otro era cara de hombre. El otro era águila. Entonces estamos viendo una representación, ¿sí?, una semejanza, una concordancia con cada uno de esos querubines que presentan. Ahí nos da otra enseñanza, que esos querubines presentan cualidades de Dios, personalidad de Dios. ¿Sí? Cada uno de ellos, ¿verdad?, viene dando un atributo. Los teólogos dicen que son atributos de Dios. Hay atributos compatibles, compartidos, y hay atributos que Dios no comparte. Dios no comparte la omnisciencia,
pero sí nos ha compartido inteligencia, entendimiento. Dios no comparte su omnipresencia, pero sí ha compartido con nosotros el estar presentes en un mundo físico. Entonces esos son atributos. Dios, ¿verdad? Es un rey, sí es un rey. También se hizo siervo en forma de hombre, pero es Dios. ¿Sí? Representado con sus 4 querubines. Entonces, aquí en esta iglesia en Roma, cuando está el imperio, ellos tenían los escritos, se estaban multiplicando los escritos para mandarlos a las iglesias por todo el imperio. Existen lo que es el Nuevo Testamento, sus evangelios, sus cartas apostólicas, y es lo que empieza a surgir en esta etapa. En esta etapa empieza a surgir lo que es Pablo y sus viajes. Entonces ya Lucas había escrito, ¿sí?, las hazañas de Pablo y toda su evangelización. Por lo tanto, ya estaba también el libro de los Hechos. No aceptaban mucho todavía, ¿sí?, al final de esta etapa, cuando Juan muere y entrega ¿qué? El Apocalipsis. No lo aceptaban mucho. Estaban entre sí y no, y también con el libro de los Hebreos. Pero en esta época también surge mucho de lo que viene siendo el rechazo a lo que es la religión judía o hebreos, con todo lo que viene siendo sus fiestas, las fiestas que ellos hacían, los rituales, los días de descanso, todo ese tipo de cosas. Aquí es donde comienzan a desecharlo muchos de los llamados padres de la iglesia. Para cuando llegamos acá a esta época en donde llega Constantino, un emperador, que tenía muchos problemas con el imperio, es cuando adopta y manda a traer a todos estos padres o los obispos de Roma, los reúne, y es cuando empieza a organizar la iglesia. Esa iglesia ya tiene libertad para expresarse, ya no está escondida ni perseguida. En esta época de Constantino, ¿sí?, en esta época de Constantino es cuando ya es realmente llamada, denominada la iglesia del imperio o la religión del imperio. Y aquí es donde comienza a haber una mezcla de lo pagano con lo santo. Aquí es donde comienzan a decir, bueno, tu Dios es Zeus. Vamos a ponerle ahora el nombre de el santo del cerro, pero viene siendo Zeus. Y le hacen ahora, si allá andaba en taparrabos, ahora ya trae una túnica. ¿Sí? Y le hacen, allí donde estaba su adoración de él, le hacen una iglesia. Ahora ya son cristianos estos dioses. Si el día 25 de diciembre se realizaban las Saturnalias, donde se regalaban cosas, donde había adornos afuera de la casa,
en donde se presentaba realmente el nacimiento del nuevo sol, ahora ha sido redimida ese día. Ahora vamos a ponerle que es el día del nacimiento de Jesús. Y es donde surge la mezcla de lo pagano con lo santo. Desechando las fiestas verdaderas del Señor. ¿Sí? Aquí con Constantino. Ya de aquí de Constantino, que viene siendo aproximadamente del 450 al 550, ¿verdad? Es cuando él ya pone a los obispos. Él ya empieza a dar órdenes. Pero después de aquí de Constantino, por eso estaba haciendo esto, porque quería recordar cuál era el siguiente paso. Después de aquí de Constantino, aquí empieza a haber un problema con el imperio. Constantino empieza a perder, los emperadores empiezan a perder, empieza a haber ataques de todos los enemigos de Roma y empiezan a llegar, ¿verdad?, ya más a invadir lo que viene siendo el imperio romano. Los emperadores empiezan verdaderamente a perder. Aquí con Constantino, él trae una ciudad que se llama Roma, pero de ahí en eso él se mueve a otra parte que está por allí por Irak, es Turquía, y la ciudad se llama Constantinopla, o sea, con su nombre. Aquí es donde existe la división, en donde dice que los dos pies de la estatua, ¿sí? Aquí existe la división. Entonces los emperadores empiezan a perder poder, pero la iglesia del Estado comienza a agarrar más fuerza. ¿Por qué? Porque empieza a haber más forzamiento a que se tenían que volver católicos. Hay persecuciones, hay peleas, inclusive es cuando los mismos obispos mandan a la guerra. Y es ahí donde ellos empiezan a tomar el poder de lo que en los emperadores iban perdiendo. Ellos iban tomando ese poder como emperadores y como obispos de la iglesia. Y es cuando empieza a surgir el papado. Ahí es donde surge el papado. ¿Por qué? Porque los emperadores perdieron ese poder. Pero ahí es donde ellos se aprovecharon y eran los obispos. Y después se hicieron llamar obispos de los obispos, los jefes de los obispos. Y ya por allá, más arriba, más adelante, por allá por el 900, es cuando se empieza a proponer el nombre de Papa, o sea, el Papa Mayor. Sí, entonces, tenemos que ya para este entonces, sí, ya tenían, desde acá, desde el principio, ya tenían lo que viene siendo sus libros. Muchos de estos, aquí en esta época, comenzaron a desechar el Antiguo Testamento. Empezaron a apartar el Antiguo Testamento, aunque lo tenían ahí junto, pero lo empezaban a desechar. Y ahí es donde empiezan a ver como muchos convertidos de lo que viene siendo filósofos como Platón, Sócrates, que hablaban acerca de pensamientos que todavía se siguen dando, de que nosotros somos, de que el hombre tiene que desechar su carne porque la carne es mala, y que nosotros tenemos que ascender y crecer en un espíritu. Y ahí es donde se empieza a mezclar también muchas doctrinas y empiezan a esconder la palabra de Dios.
la empiezan a esconder, la empiezan a quitar y a prohibir. Aquí en esta época de como por el 500 al 950, no se da enseñanza para poder leer. No hay escuelas para que pueda leer la gente, para que aprenda a leer. Entonces, no podían leer la Biblia aunque tuvieran la Biblia, porque no les enseñaban a leer. Solamente eran los exclusivos de los monasterios que empezaban a crecer. Solamente esos eran los que podían aprender a leer. Y de allí hasta nuestras fechas, prohibido aprender. Hermano, los monasterios son siempre de la iglesia del Papa. Sí, todos los monasterios. Sí. Y eso es una copia de lo que viene siendo, como dice la Biblia, trajeron enseñanzas del Oriente, de los monjes budistas y todo ese tipo de cosas. Todo eso ahí lo metieron. Entonces, se hace que se pierda todo ese tipo de cosas, ¿sí? Todo esto ya lo empiezan a perder. Estos cuadros sinópticos, por eso son sinópticos. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos evangelios, que son los tres que estamos mencionando, estos tres evangelios sí tienen concordancias, ¿sí? Hablan a veces de un mismo tema, ¿sí? De una parábola o de una enseñanza, ¿sí? Entonces los podemos comparar cómo es que ellos lo vieron, cómo es que ellos lo están planteando y platicando, para que nosotros sepamos y entendamos qué es lo que Jesucristo hizo. Entonces, también hay otro punto en donde dice cuántas citas del Antiguo Testamento tienen cada uno de estos evangelios, porque es bien importante conocer cuáles son esas citas del Antiguo Testamento que están ellos mencionando y hablando. Entonces, sabemos que existen 53 citas. Yo las tengo, esas citas. Nada más que eso es para otra clase. ¿Cuáles son esas citas? ¿Cuáles son los milagros? ¿Cuáles son las profecías? Las profecías que Mateo habla, ¿sí?, que cumplió Jesús. Lucas también tiene como un tipo de 59% de citas del Antiguo Testamento, que vienen siendo ¿qué? La mayoría es profecía. Profecías que Jesucristo vino a cumplir al pie de la letra. Esos 53 son del Antiguo Testamento. Esos 53 son del Antiguo Testamento. Sí. Sí, y yo tengo por allí un libro que nos dice cuáles son las profecías que Jesús vino a cumplir y en dónde están. Que eso sería bien importante conocer para relacionar, porque muchas veces dicen, no, pues Jesús es un fraude. Sí, pero podría ser un fraude, pero al cumplir casi 50 y tantas profecías, yo creo que no es tan fácil. Podría cumplir o hacer fraude en 2, 3 profecías, pero ya con todo eso, como está marcado al pie de la letra, no es tan fácil que una persona normal pueda cumplir lo que ya se había hablado. Pues casi estamos hablando casi cerca 400 años de silencio, más aparte otros 300 años que se venía hablando, y todavía aún más cuando se habló con Moisés. El Señor levantará entre vosotros
uno como yo a ese a escuchar. Por eso es que cuando se encuentra, ¿verdad? Cuando encuentran a Jesús, va al discípulo y le dice: hey, ya encontré aquel del que habla Moisés. Cuando mandó a preguntar Juan, ¿verdad? Cuando estaba preso, y mandó preguntando a ver si es él. El que O esperamos a otro, O esperamos a Juan el Bautista. ¿En qué les contesta él? ¿Qué le contesta él a los discípulos? No, él le preguntó, pero él le pregunta esa pregunta. Unos dicen, y yo pienso que tienen razón, ¿va? Porque si él lo bautizó, ¿cómo es que ahora que está preso está como dudando si el que bautizó era él? Entonces, Ahora, era como que estaba pasando la prueba más tremenda de él. ¿cuál fue la señal que le dio? Los discípulos vinieron con la respuesta cuando Jesús dice: Juan, que si tú eres el que ha de... Entonces le dijo: dile que los ciegos ven, los sordos oyen. ¿En dónde está eso? En los libros del Nuevo Testamento. Ajá. Sí, del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el profeta que habló acerca de eso? Él lo leyó. Él leyó ese capítulo de ese profeta. Él dijo. ¿Cuál fue el profeta que leyó en la sinagoga? Y les dijo: Ese fue. No, pero no fue el mismo Jesús. Porque el que leyó ahí en la sinagoga fue el libro de Isaías que leyó Jesús. ¿y qué decía? Ajá, ya lo tengo por alto, pero sí, dijo: el Espíritu del El Señor está sobre de mí para... Y me ha ungido para dar las buenas nuevas a los oprimidos, a los ciegos y todo esto, a los que están encarcelados. Por eso es que él dice: los ciegos ven, los cojos andan, ¿verdad? Y empieza a dar esa lista. Entonces, ahí es donde él está nuevamente citando a Isaías, pero ahora ya con resultados y manifestación. Él está confirmando ahí que él... Exactamente, está confirmando lo que se había sido la unción del Espíritu sobre de él, para cumplir esa profecía de que él iba a dar buenas nuevas a los abatidos, a los afligidos, y darle vista a los ciegos, a los sordos y todo ese tipo de cosas. Entonces él estaba ahí cumpliendo esa profecía y la estaba también repitiendo de esa manera. ¿Sí? Entonces es precisamente lo que nosotros tenemos que ahora en estos tiempos, ¿sí?, aprender todo, o sea, como quien dice, ahora lo vamos a ver detalladamente, parte por parte, esas citas bíblicas del Antiguo Testamento que se están cumpliendo con Jesús en el Nuevo Testamento, y los vamos a identificar, vamos a ir a donde están en los capítulos, en los versículos, porque de esa manera nosotros vamos ahora ya a tener que la visualización más clara. Antes lo leíamos y pasábamos de corrido. En eso, ahí donde puso león, ¿qué es lo que...? ¿Qué representa? Sí, porque es que como dicen que también, o sea, que el diablo también se presenta como un león, pero el verdadero león es Jesús, el Sí, de la tribu de Judá. porque encontramos que a los querubines, ¿dónde encontramos esos querubines? En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Con el profeta. Ahí está. ¿Cuál es el profeta? ¿Qué profeta marca de los querubines? Ezequiel. Ezequiel, capítulo. Ezequiel capítulo, si no me recuerdo, es el capítulo 1. Ok, vamos a ver. Sí, la visión de la gloria de Dios en el capítulo 1. Dice, vamos hasta el 9, 10, capítulo 1, 9, 10 y 11. 9 porque pues es
Subo al 9 porque se le llama hermenéutica lo que yo voy a hacer. La hermenéutica te manda a que tú tienes que subir 2, 3 versículos arriba para entender de qué se viene hablando, para llegar al texto, al verso que tú estás buscando, para entender. Entonces estoy haciendo un poco de hermenéutica, ¿verdad? Vamos con el 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de las 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea que no había en ellos, ¿verdad?, que ninguno se echara para atrás. Así como Jesucristo no se echó para atrás cuando tuvo que hacer, ¿verdad?, ese sacrificio y todo ese trabajo que vino a hacer. Entonces, aquí es donde encontramos precisamente una relación. Encontramos una relación de cómo cada uno de ellos presenta a Jesucristo. Esa relación con ese querubín, con cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Les digo, o sea, ahorita es una introducción a estos evangelios sinópticos. ¿Qué es lo que más nos dice nuestro libro? Que existen problemas históricos que no se ponen de acuerdo. Bueno, eso vamos a pasarlo después. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué es Palestina? La tierra donde nació el Señor. ¿Y por qué se llama Palestina? Eso no sé. ¿Por qué se llama Palestina? ¿Cuándo surgió ese nombre de Palestina? ¿Quién le puso ese nombre de Palestina? Porque la Biblia nos dice que tenían que entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucedió cuando Jesús murió? ¿Sí? Vamos de nuevo a la historia. ¿Qué es lo que sucedió? Jesús muere, ¿sí? La muerte de Jesús. ¿Qué profecía dijo Jesús acerca de Jerusalén? ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Jerusalén? Cuando digo Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Tú que matas. a los profetas y apedreas a los que se te envían. Pero ¿qué le dijo? ¿Por qué inició esa plática? ¿Qué le dijeron los discípulos? Porque hay otra lección donde dice: ¿cuántas veces quise juntarte? Le dijo, bajo mis alas como la gallina Junta sus polluelos. junta sus polluelos. Entonces, a eso creo que aquí en Juan. Creo que está en Juan, esa parte. Entonces, bueno, ¿qué más? Pero ¿qué fue la profecía que dio? Dio la profecía sobre Jerusalén. Que iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso fue lo que dijo. Entonces, cuando Jesús muere, hay un lapso aproximadamente como de unos 80 años, más o menos, más o menos, en esa época, surge que hay una rebelión de los judíos. Ellos pensaban que se habían liberado del yugo de Roma, pero mandan otro centurión,
otra legión a Jerusalén y son tomados. Es de nuevo conquistada la ciudad, y es cuando, si no me acuerdo bien, creo que era Dionisio, el centurión ¿verdad? Que él se mete y destruye y quema todo Jerusalén, la destruye completamente. Son expulsados todos los judíos. Y después, se dice en el 16:41 dice que quemaron tus casas con fuego y harán en ti, quemarán tus casas con fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Sí, esa profecía también se cumplió. Sí, fue deshecha Jerusalén, fueron esparcidos. Fue apenas hasta el año 1948 por allí que surge nuevamente el pueblo de Israel. Pero Inglaterra le llama a esta tierra Palestina, porque avienta a una gente que vivía a todos los alrededores, la pone allí, le da permiso y se le llaman los palestinos. En las noticias está de que es la pelea de los palestinos, la expulsión de los palestinos, ¿verdad? Pero le dice que están diciendo que esa tierra no es Jerusalén de los judíos, sino es Jerusalén de los palestinos. Por eso también hay una profecía en donde dice que le cambiarán los nombres y que repartieron mis tierras, mis heredades, y se las dieron a otras personas, y que Él les vendrá a traer juicio al final. ¿Sí? Ahí también se cumple esa profecía, la destrucción de Jerusalén cuando Jesús muere. Aquí hay un historiador que se llama Josefo. Me gustaría que lo buscaran en internet. Josefo no es cristiano, es judío, pero Josefo tiene, ¿verdad?, también varios lenguajes, sabe varios idiomas, y es un historiador. Es un historiador, Josefo. Y él narra, él habla acerca de toda esa historia que sucedió, cómo es que pasó, y que también habla de que hubo un Jesús, hubo una persona que murió y que sus discípulos dicen que resucitó. Entonces, por eso es de que aquí nos dice nuestro libro, nos dice la geografía de Palestina. Ministró en la tierra de Palestina una área de alrededor de 12,000 millas cuadradas, y también iba a traer yo iba a sacar una fotocopia, que yo tengo tengo un mapa tanto completo como también un mapa que también, ¿verdad?, nos marca las posiciones y dónde estaban las ciertas ciudades en esa época de Jerusalén, pero lo quiero sacar en grande porque está en pequeño para hablar un poco más de geografía de lo que está aquí hablando. Aquí nos marca que son 12,000 millas cuadradas, ¿verdad?, hacia lo que viene siendo a su área alrededor. Nos habla que la Palestina mide alrededor de 175,000 millas, o sea, nos está metiendo el libro en geografía. Entonces, esto, para que nosotros lo podamos entender, tenemos que tener precisamente un mapa. Entonces, brincamos eso y encontramos, ¿verdad?, un pequeño mapa que es el que yo quiero traer en grande, ¿sí?, acerca de pues lo que viene siendo la división geográfica. Entonces, quisiera yo traer uno más grande. Ahora, ¿qué surge allí? En esas partes también existen los samaritanos. ¿Qué eran los samaritanos? ¿De dónde proviene ese pueblo samaritano?
Josefo fue un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes, hombre de acción, estadística y diplomática. Estadista, diplomático, porque él también le servía a los romanos. Sí, entonces, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿De dónde surgen los samaritanos? Sí, o sea, vean que nos estamos metiendo en historia. O sea, no simplemente es historia bíblica, ¿verdad? Que está en la Biblia, sino que es una historia también secular, para poder entender quiénes eran los samaritanos, quiénes eran los palestinos, dónde están los asirios. Dice que los samaritanos son un grupo étnico, religioso, que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo moderno. Para su ceremonia religiosa utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Entonces allí hay una modificación, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En el Antiguo Testamento... Es como cuando Jesús halló a aquella mujer samaritana, ¿no? Ajá. Era como... Se entendían, ¿verdad? Estaban platicando, se entendían. Sí, pero era como gentil, creo, no sé, pero dice que esa mujer nomás lo vio y se fue como... Pues unos dicen que la mujer no debe predicar, pero la mujer cuando miró a Jesús fue a hablarle, a decirle a todo el mundo que ella había encontrado un hombre que le había dicho todo lo que... Y que posiblemente este era aquel hombre, sí. ¿sí? El Cristo, o sea, el que se había prometido. Pero vamos a lo que viene siendo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Creo que es Nehemías. Aquí dice que los samaritanos, como los gentiles, fueron también ocasionalmente beneficiados del ministerio de Cristo, como la mujer samaritana. Ahora, bueno, me podría meter a otra pregunta. ¿Cuántos días se quedó Jesús en los samaritanos? ¿Cuántos días estuvo? Y iba de paso. No, por eso. Le dijeron que se quedara y se quedó. Bueno, en ese momento él solo llegó y la mujer estaba en el pozo. Sí. Iba Así de paso. Iba sí, como... bueno, sí, pues sí, iba de paso, porque creo que iba para Jerusalén. Algo así. Sí. Oh, es que dice que los samaritanos eran descendientes de los colonos llevados a Israel por los asirios, dice. Eso dice que... Eso es lo que está diciendo allí. Pero podemos encontrar un vestigio en Nehemías. En Nehemías o es Esdras, uno de esos dos. Tengo que checar, no lo chequé. En Esdras surge que cuando ya habían levantado la ciudad, los judíos, más bien los israelitas, se habían mezclado. Ajá, se habían matrimoniado con los pueblos de alrededor. Con los colonos, dice. Ajá, o los colonos de alrededor. ¿Sí? Con los sirios, dice. O sí, todo ese tipo de gente que estaba alrededor de lo que era Jerusalén, porque recuerden que Jerusalén había sido destruida también por los asirios y que habían ido a reconstruirlo, y está entre Esdras y está Nehemías, que eso nos narra la construcción nuevamente de la ciudad y del templo. Entonces llega Nehemías o Esdras, no me acuerdo bien, llega y empieza a ver que había una mezcla de judíos y colonos, y le dice: arrepiéntanse. Dice que los samaritanos eran una raza Mixta, contaminada por sangre no judía, por falsa adoración. El historiador judío Josefo indica: a los samaritanos eran convenencieros. Cuando los judíos disfrutaban de prosperidad, los samaritanos se apresuraban a reconocer su relación de sangre. Realmente los samaritanos es la mezcla de los judíos con los pueblos alrededor, y que ya
tenían hijos y esposas, y las mujeres judías tenían esposos. Entonces cuando llega Esdras, les dice que están pecando delante de Dios. Muchos se arrepintieron y despojaron, ¿sí?, esa familia, esa pareja que no era de la raza de Israel. Las despoja, las manda, y de allí es de donde surgen, dicen otros historiadores, que surgen los samaritanos, lo que también se le llama palestinos. Dice que ellos hicieron su propio templo porque ya se habían mezclado, ya eran bastantes. Dice que ellos se hicieron su propio templo, dice, y se consideraban, dice. Y entonces el pueblo de Israel, los judíos, dice que los odiaban a los samaritanos por considerarlos como inmundos. Como inmundos, sí, porque pues no traían, pues ahora sí que podemos ver que no traían lo que eran las promesas de Dios, el pacto de Dios. Dice que esos líderes también acusaron a Jesús como samaritano. Ajá. Esos líderes judíos, dice, cuando los líderes judíos llamaron a Jesús samaritano, expresando su inmenso desprecio contra el Señor Jesús. Y es que, bueno, recordemos que cuando Jesús vino, había habido 400 años, ¿verdad?, de silencio, en el cual les había dicho que estaba un libro que se llamaba el Talmud, el otro es el Midrash, la Kabbalah y otros libros que ellos usaban para supuestamente interpretar a Moisés. Por eso es que Jesús les dice, les reprocha: ustedes han cambiado la ley de Dios por mandamientos de hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traen estos libros, el Talmud, el Midrash, la Kabbalah. En el Talmud realmente allí les prohíbe enérgicamente que hagan hasta inclusive comercio. Y allí a los gentiles los tratan como perros. Esos son perros, son cerdos. De esa manera tanto. Por eso es de que Jesús le dice, ¿verdad?, a la mujer sirofenicia: no es bueno tirar el pan a los perros. ¿Sí? Entonces, claro, ¿verdad?, porque sabían ellos todo este tipo. Ahora la Kabbalah ya es es algo muy diferente, que es muy religioso sobre ellos y muy oculto sobre ellos. Más oculto, más hermético, más de que es solamente aquí con nosotros. Eso se va a enseñar. ¿Sí? Eso es lo que yo me quiero dar a entender. Entonces, por eso, ¿verdad?, trataban así a los samaritanos. Ahora, ¿qué es lo que le dice la mujer samaritana a Jesús? ¿Es verdad que dicen los judíos que se debe de adorar allá en el templo? ¿Y qué le contesta Jesús? De cierto te digo que ¿qué? Que ahora, dice, van a adorar todo el mundo en todas partes a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué propósito hubo de que se destruyera el templo de Jerusalén? San Juan 4:21. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está dando una profecía, ¿verdad? Está dando esa profecía. Entonces, ahí está especificando bien clarito, ¿sí?, que ya no va a ser que en ese monte, ya no va a ser en esa ciudad, sino que viene la hora ya, en donde, ¿verdad?, ya será más abierto,
Bueno, entonces, es bueno conocer, ¿verdad?, las historias de Josefo. Es bueno que también ustedes sepan un poquito qué es la Kabbalah, qué es el Talmud, qué es el Midrash. Que eso ya solamente es cuando nos encontramos a alguien que es muy estudioso, muy estudiado, ¿sí? Pero no está mal de que tú sepas un poco de lo que es eso. Porque Yo estoy escuchando una enseñanza de eso. Porque el que la da él es más de guerra espiritual, de enseñanzas, y él habla de todo eso. sí. Entonces, ahora aquí la Kabbalah existen dos, ¿sí? La Kabbalah, hay dos especiales. Se me fue el nombre de estas dos Kabbalas que se dividen, pero ya de aquí, de esta que es la más actual, ya surgen otro tipo de Kabbalas, que por ahí anda por allí un colombiano que está haciendo la Kabbalah mesiánica, que está formulando la Kabbalah mesiánica, y que va a ser que ya tiene el libro, ¿verdad?, explicando la Kabbalah mesiánica. Y precisamente sí, los cabalistas, especialmente los mesiánicos y los que se llaman rabinos, hablan acerca de un poco de lo que viene siendo una guerra espiritual, en donde habla de que nosotros, ¿verdad?, al abrir nuestros sistemas, que viene siendo la Sefirot, sí, las Sefirot, que vienen representando ciertos partes organismos, que esta es la cabeza, y acá está nuestro flexo solar, y todo ese tipo de cosas, y cuando nosotros cometemos un cierto pecado, se bloquea, ya no hay comunicación de lo de arriba con lo de abajo, y entonces es cuando nosotros tenemos problemas para poder nosotros en un momento de desarrollarnos como cristianos o como gente espiritual, porque hemos cometido ciertos errores, y que estos se bloquean. Entonces ya al bloquearse por aquí, ya esto se divide, se parte, ya no hay una comunicación completa, en lo cual ellos la dividen, lo espiritual o lo divino con lo terrenal. ¿Cómo manifestar nosotros, ¿verdad?, esa sabiduría espiritual, ¿verdad?, a este mundo? O cómo ser esas personas espirituales, ¿verdad? Entonces eso es lo que habla mucho de los cabalistas. Otros cabalistas empiezan a hablar acerca de lo que viene siendo ya más las letras hebreas, ¿verdad?, y diciendo su numeración, lo que significa, y que si esta la pones acá de este lado, qué es lo que te da, qué palabra te da, y tiene el mismo valor. Entonces ese valor es el que da poder cuando uno lo está pronunciando, y entonces son cuentas matemáticas, y de allí surgió lo que apenas, bueno, ya mucha gente ya lo sabía, muchos años atrás se sabían. Tienen todas las letras, porque en ellos no hay puntos ni comas. Entonces ellos agarran 1, 2, 3, 4, 5, bajan esta letra. 1, 2, 3, 4, 5, bajan esta otra letra, y así se van. Y al final aquí les ha resultado inclusive los nombres de ciertos presidentes, qué es lo que iban a hacer en ciertos capítulos, en ciertos libros de lo que viene siendo la Torá. Allí han encontrado, ¿verdad?, que en ese capítulo, ¿verdad?, un capítulo allí, que empezaron a hacer este tipo de cosas, salió el nombre de un presidente, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a morir, si iba a morir, y se han sorprendido, y ahorita más con la computadora, pues inclusive hasta supuestamente ya estaba dicho qué es lo que iba a hacer Hitler, cómo iba a ser la guerra, y todo ese tipo de personajes que surgen. Entonces, esto simplemente, ¿verdad?,
es para que tengan una idea de lo que viene siendo, ¿sí? Este tipo de cosas que los judíos manejan y que, pues, en las épocas de Jesús se hablaba de que vuestras tradiciones, y la Cábala significa tradición. Sí, yo cuando yo leía esa parte de que vuestras tradiciones, vuestros mandamientos, ¿sí?, han cambiado, yo decía, pero ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son? No me lo dice la Biblia, no me lo marca. Pero preguntando en el interior, sabemos que Dios nos contesta y nos enseña, nos pone las cosas al frente. Entonces me empezó a llegar esas enseñanzas. Ya había yo escuchado mucho tiempo atrás Talmud. Yo había escuchado todo ese tipo de libros, los había escuchado yo en México, pero no encontraba yo los libros porque no eran tan fáciles de encontrar. Más ahora con las redes sociales, búscale y vas a encontrar un montón de cosas. Sí, ahora con las redes sociales, pero anteriormente pues... Porque hay gente que piensa, al oírlas, que las miran en el internet, mencionándolas como las mencionó usted ahí, ellos piensan que eso es brujería. Pero no, esas son las enseñanzas que tal vez uno no ni siquiera tiene idea de que existen. Sí, son, o sea, parece ser brujería porque se maneja. Bueno, eso es meterme a una clase de lo que viene siendo ciencias ocultas o esotería. La esotería. ¿Sí? ¿Qué es Cuando eso? usted dice Kabbalah, la Kabbalah, ¿qué es para usted? La Cábala es un libro en el cual nos enseña a trabajar con las letras hebreas, y nos habla acerca de lo que viene siendo las 10 sefirot. A eso que me refiero. ¿Y qué es para usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como brujería o...? Mira, las cosas ocultas son para Dios. Y las cosas reveladas son para los hombres. Entonces, todo esto sí tiene mucho de cierto. Porque Sí, el lo Señor tiene. nos manda, dice que clamemos a Él, que Él nos enseñara cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Exactamente, por eso, las cosas reveladas son de los hombres, pero las ocultas son de Dios. Ahora, ¿cómo es que supuestamente estos puntos en nuestro ser interior son marcados? Supuestamente cada una de ellas nos da una luz, y esos colores de luz pues nos da el blanco combinado. Pero si nosotros bloqueamos una de estas sefirot o de esos puntos en nuestro ser, el blanco se empieza a borrar. La Kabbalah, hay diferentes, hermanos. ¿Qué es la Kabbalah del judaísmo? ¿Esa es la del judaísmo? Sí. No, la del judaísmo. O la cristiana. Pues ya estoy diciendo que hay uno que ya está haciendo una Kabbalah cristiana o mesiánica. Ajá. Y las satánicas judías. Esa es la babilónica, esa es la que se me había olvidado, que les había dicho que existían dos Kabbalahs. Es la babilónica. ¿Y la Ahí está Kabbalah la numérica qué dice? Kabbalah numérica. Ah, es la que estaba explicando ahorita. Es la que yo les estaba explicando de que, miren, ok, me voy a meter en esto. Me voy a meter en eso, en numerología. Esto de numerología está en lo que viene siendo esotería. Ok, la esotería maneja colorimetría, numerología, colorimetría, numerología. Aquí la tenía la otra. Se me fue. Bueno, vamos a ver. Numerología, agarran y dicen, ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? Y ese es tu número clave.
Pero anteriormente, ¿sí? Antes de nuestra época, no existían los números, sino que eran representados. Sí, vamos a poner, esa es una de las letras hebreas. Aquí está la otra, esa es otra, hay otra así. Esto es un sonido, como decir, ¿cuál es el sonido de esta letra? Ah, sí, tiene un sonido especial que lo que es diferente a la B, pero hay un sonido, ¿sí? Entonces, este tiene un sonido, pero también representa un número. También representa, inclusive, la combinación representa a un planeta, porque no había en aquellos tiempos números y letras. ¿Algo que tienes que decir? No, dice que estaba leyendo aquí donde dice qué significa la Kabbalah en lo espiritual. La Kabbalah es una sabiduría mística muy vinculada en la religión judía, pero que en realidad es anterior a esta y ha influido en la base de otras religiones. El origen etimológico de la palabra viene del hebreo y significa recibir, aunque en otros dicen que tradición. Pues no decía, significa tradición. Entonces cuando yo preguntaba, cuando yo leía, han cambiado por sus tradiciones. ¿Y cuáles eran esas tradiciones? ¿Sí? ¿Qué son esas tradiciones? Entonces, poco a poco me fue llegando lo que era el Talmud, lo que era el Midrash, lo que era la Kabbalah y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que tenían que los fariseos. Eso es lo que trabajaban los fariseos. Ahora son los que, ¿cómo les había dicho? Rabinos. ¿Sí? Un rabino cabalista. ¿Sí? Un rabino cabalista, precisamente, él toma todas estas letras y las pone en números. Se le llama también transmutación. Vamos a suponer que esto es sal, pero si yo cambio esta y la pongo al principio, ya es otra cosa, pero como le dije, numéricamente es la misma. Porque está en número y en letra. Sí. Ese hombre de ahí del mall, de que vende de la joyería, me estaba enseñando a mí a leer y a escribir en números. ¿En árabe? En árabe. Porque también en árabe es lo mismo. ¿Sí? O sea, esto que es el nonágramo, gramo, que viene siendo escritura, y nona, ¿verdad? Una escritura especial, un símbolo especial, ¿sí? Así es como se le maneja. Pero ¿por qué eso está ubicado en el, ¿cómo dijiste? ¿En qué país? En lo babilónico. ¿Babilónico? No, yo dije el babilónico, que es el de satánico. Ajá, entonces, pero si es satánico... Por eso yo le dije que existían dos cabalas. No, sí, porque yo la que escucho y estoy estudiando es la otra, la mesiánica, la judía. Hay varias. Mesiánica, ¿no? Sí, hay varias, no sé por qué. Sí, pero yo sé que es la mesiánica. Ahora, vamos con sonidos. Porque la mesiánica no le está enseñando nada de cosas, sino más que le está enseñando su interior, como su conducta con Dios, su comportamiento. Eso es lo que yo escucho de esta persona. Sí, es ¿cómo se llama este hombre? Y cuando uno falla, uno tiene que verse a sí mismo, reconocerle a Dios sus faltas, cosas así que me gusta aprender más profundo, como para vivir, como le puedo vivir limpiándome delante de Dios. A eso es lo que voy a aprender, es lo que aprendo más. Sí, pues aparte hay dos grandes cabalistas en español. Sí, hay dos grandes cabalistas. Y bueno, ok, vamos ahora a lo que es el sonido. Al dar nosotros el sonido de cada una de las letras,
muchas de estas cosas, como los salmos, ¿sí?, que están en hebreo, y si nosotros lo repetimos en hebreo, supuestamente tiene un cierto poder. Ahí es donde entra la esotería. Tiene un cierto poder que supuestamente trabaja en el ámbito espiritual, ¿sí? Pero es lo que se le llama en la India los mantras. Por ahí hay un mantra donde es muy famoso, ¿sí?, que no lo quiero mencionar, pero se llama, ¿sí?, porque se dice que supuestamente es el nombre de un dios, ¿sí?, pero lo hacen largo. Entonces ese sonido que tú estás produciendo dentro de ti supuestamente maneja ciertas vibras y cosas que producen en tu cuerpo. Es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos leyendo los salmos, ¿sí?, las recitaciones o yo tenía un libro mucho tiempo atrás que se llamaban oráculos, pentáculos y amuletos y religiones. Entonces allí es donde se habla acerca de lo que viene siendo la pronunciación de las palabras, el poder de lo que viene siendo los rezos, las oraciones, cuando están bien marcadas. En inglés se le llama spell, que hacen una oración, un hechizo, un conjuro con ciertas palabras que las acomodas para hacer un conjuro, un hechizo o hacer una liberación. Por eso que les digo que entra mucho en lo que es la esotería. La esotería, lo que viene siendo las cosas ocultas. Antes, en el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, va que así como los profetas les llamaban videntes. Estaba viendo ahí en el libro de Samuel. Videntes son los sabios. Videntes. Miré yo cuando Esaúl, antes de que ungieran a Saúl, le dijo el siervo, le dije, por allá hay un vidente que nos puede decir, y era Samuel el vidente. Entonces, ¿qué es lo que nos marca este tipo de cosas que les estoy dando? Numerología, colorimetría, lapidología. ¿Qué es lapidología? Son las piedras, que el cuarzo, que la amalgama, que el zafiro, que es para cierto planeta, que tu color y que te da cierto poder y todo ese tipo de cosas. Entonces son lapidologías, numerologías, colorimetrías, y de allí se va lo que viene siendo la cosmología. También la Cabala, muchas de ellas maneja los astros, que supuestamente cada astro es un ángel y tiene un cierto nombre. Hay cabalas que te marcan eso, que te hablan de eso. ¿Y cuál es? Ahí es donde entran los pentáculos. Pentáculos, ¿qué son los pentáculos? Es una moneda con ciertos nonagramos y ciertas conjeturas para hablar acerca de ese ángel supuestamente. ¿Sí? Bueno, eso es hablar acerca de un poco de lo que viene siendo esas ciencias. ¿Por qué se le denomina a esas muchas de esas cabalas, se les habla acerca de esotería, que son ciencias ocultas? ¿Sí? Entonces, ya para ir cerrando, sí, nos marca también aquí una cronología de Cristo, ¿sí? Nos habla acerca de que hay una cronología de Cristo. Es de lo que yo les estaba hablando.
al principio, que tengo donde podemos nosotros encontrar pasos de Jesucristo cumpliendo muchas de las profecías, haciendo milagros. Entonces eso es un tipo de cronología que tenemos que ir juntando en estos sinópticos, esa cronología. ¿Sí? Aquí nos habla de que hay una cronología. Entonces, eso es para estudiarlo un poco más al frente. Y vamos a hacer para la próxima semana vamos a traer más lo que es geografía y lo que viene siendo las fiestas del Señor. ¿Por qué la luna nueva? ¿Por qué la luna llena? ¿Qué es lo que pedía en cada una de esas cosas? ¿Sí? Mes. Tráiganse el libro para que lo vayan haciendo el examen. O aunque sea subrayando con marcador y después lo llenan. Yo lo iba a traer y me quedo en la mesa. Sí, entonces vamos a terminar esto y ya la próxima semana vamos a traer ¿cómo les diré? Más mapas, más cuadros sinópticos para ir avanzando un poco, para hablar un poco, no tan solo lo que dice aquí, sino un poquito más buscándole en otras fuentes. ¿Sí? Porque es bien importante, porque ya ahorita a mucha gente se le está enseñando y se le está enseñando erróneamente. Y nos podemos encontrar allá afuera con personas que dicen, no, pues es que yo conozco la Biblia, no, es que yo sé de esto, yo sé del otro. Entonces, cuando tú sabes un poco de esos temas, tú puedes identificar dónde están los errores que ellos están teniendo. ¿Sí? Y tenemos esa información y podemos, ¿verdad?, de una manera u otra, ¿verdad?, hacerle, cuando menos dejarle la espinita de que está equivocado, que lo han enseñado mal. ¿Sí? Entonces, Señor bendito, te doy gracias, Padre Santo, por lo que tú, Señor, has empezado a trabajar aquí con nosotros. Señor, tú sabes que yo necesito de ti para hacer y realizar cada una de las cosas, y también, Señor, para que ese mapa, Señor, yo lo pueda trabajar. Dame entendimiento, dame la estrategia para trabajar con ese mapa, Señor, de aquí de Monroe, de West Monroe, Señor bendito. Espero tu respuesta, mi Señor. Bendice a mis hermanos. Haz que toda esta enseñanza se produzca, se multiplique, fructifique, y darles más deseos de investigar, de buscar, de conocer tantos temas que podemos agarrar, Señor, porque como dice tu palabra, que nosotros tenemos que pasar ya de lo que viene siendo las bases y los fundamentos. Eso ya lo pasamos, ya sabemos la salvación, tu gracia y tu amor por nosotros, y queremos, Señor, subir a otros niveles, a otros conocimientos, a otro entendimiento, saborear más otras cosas que nos lleguen y nos hagan entender muchas cosas, Señor. Por eso se mencionó ese texto, Señor, que en donde dice que clamemos a ti, tú nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y muchas de estas cosas, Padre Santo, queremos aprenderlas, entenderlas por conocimiento, Señor. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanas y de los hermanos, Señor, abundantemente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Alguien nos despide? Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido estar aquí, Señor, reunidos, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano, Padre, que tú lo bendigas, le des sabiduría, conocimiento cada día, Señor. Que tú lo guardes donde quiera que vaya, Señor, porque tuyo es el reino y tuyo es la gloria, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás en todo lugar y que andas, Señor, donde andamos nosotros, Señor.
Gracias, Padre, porque tú has prometido que nunca, Señor, nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. Ahora, Padre, ayúdalo, Señor, a retener, Padre, lo que ha explicado nuestro hermano, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, cada día, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas el resto de esta noche, Señor, y que el domingo podamos estar reunidos aquí, Padre, adorando tu nombre. Gracias te damos, Señor. Los despedimos de este lugar, menos de tu presencia. En el nombre de Jesús, cubre esos carros que manejamos. Cubre a mi hermano, Señor, allá donde va, Padre. Tú conoces a dónde él va. Solo tú conoces sus caminos, Señor, sus pensamientos. Guárdalo, Padre, y cúbrelo donde quiera que ande a cada uno de nosotros.